Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y sí, ya tenía ratos de no publicar en este canal, pero es por, por falta de tiempo, créanme, no por falta de ganas. Sin embargo, el día de hoy, prepárese. Hoy hablamos de libros. Bien, hoy vamos a hablar de uno de esos que lo deja a uno con esa sensación de tristeza porque se acabó. Se lo digo en serio, muy, muy, muy en serio. Y déjeme decirle algo antes de hablar del libro en sí. Usted puede estar en desacuerdo con las ideas políticas de Mario Vargas Llosa. Usted puede estar en desacuerdo con la forma en la que él se ha expresado en algunas ocasiones de, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Usted podrá estar en desacuerdo con la forma en la que ataca a todo aquel que no está a favor de sus ideas políticas en cuanto a Mario Vargas Llosa se refiere. Pero hay algo que no se puede negar. ¡Demonios! ¿Cómo escribe de bien este muchacho? Vamos. No, muchacho ya no está. Pero, en fin, ¿cómo escribe de bien? Y el libro del que vamos a hablar el día de hoy está excepcionalmente bien escrito. Es una historia redonda, perfecta. Hablamos de Conversación en la Catedral. Las cosas que hay que decir de este libro, ¿ah? Hay un montón de cosas que decir. En primer lugar, podríamos incluso llamarle de una forma distinta. No porque el título esté malo, en lo absoluto. Creo yo que es un título bastante interesante. Ya vamos a ver por qué. Pero podríamos llamarlo también El diario de un mediocre. Hablamos del personaje principal, Santiago Zavala. Ahora, quiero aclarar. Quiero que esto quede bien claro. La mediocridad no es mala. Si uno es feliz siendo mediocre, entonces, ¿por qué va a ser mala la mediocridad? Estoy en el lugar en el que quiero estar. Ahora, si estamos siendo mediocres simplemente por temor a salir de donde estamos, aunque no seamos felices, entonces es que yo pongo el pero. Simplemente quería aclarar eso porque efectivamente Santiago Zavala es mediocre, casi pusilánime en cuanto a su forma de ser, de pensar y de actuar. No solo él, también otro de los personajes principales dentro del libro, Ambrosio. Pero empecemos por el principio, ¿le parece? El libro empieza cuando Santiago va a buscar a la perrera municipal a su perro Batuque. Un nombre bastante bonito, por cierto. Si llego a tener un perro alguna otra vez en mi vida, posiblemente le ponga Batuque. No sé, me da risa. El perro es de él y de su esposa, Ana. Y pues Ana está destrozada porque le llevaron al perrito y pobre Batuque, me lo van a matar y no sé qué porque hay una epidemia de rabia. Y siendo que a los que andan cazando a los perros, casi que robándoselos, les pagan por perro que llevan, pues casi que se lo arrancan de las manos a quien sea que lo lleve. Como sea. Él va a rescatar al perrito y se da cuenta de toda la crueldad con que matan a los perritos, incluso aunque no tengan la rabia. Como quiera, se da cuenta también de que ahí está trabajando un viejo conocido. Al principio lo mira con odio y mucho más adelante vamos a ver por qué. Pero luego se reconcilia con él y deciden ir junto a Ambrosio, así se llama el personaje que encuentra. Deciden ir a una cafetería, bar, como quiera que se llame La Catedral. Y ahí inician una larguísima conversación. Larguísima tanto como de 726 páginas, al menos en la versión que yo tengo. Puede ser que haya más cortas, puede ser que haya más largas, no lo sé. Pero es una conversación verdaderamente preciosa porque nos lleva a través del Perú en tiempos del general Odría, Manuel Odría,
Fue una dictadura militar de 1948 al 56, a 1956. Junto con, con toda esta conversación nos vamos dando cuenta de todos los personajes que han intervenido, ficticios o no ficticios. Por ejemplo, Cayo Bermúdez, que en realidad está inspirado en Alejandro Esparza Zañartu, que fue el hombre fuerte de la dictadura de Odría y que se encargó del trabajo sucio, de las represiones, de las desapariciones, de las destituciones en cuanto, por ejemplo, de las deportaciones, que yo ya no quiero que esté aquí, mándenlo para allá. En fin, todo el trabajo sucio era prácticamente responsabilidad de Cayo Bermúdez, así se llama el personaje ficticio, inspirado, repito, en Alejandro Esparza Zañartu. En fin, Cayo Bermúdez es prácticamente el mini dictador a cargo de todo el trabajo sucio de Manuel Odría en ese tiempo. Por su parte, Santiago comienza a rememorar los días, cuando inicia esta conversación, Santiago inicia rememorando los días del bachillerato, cuando se metió a una fracción comunista, porque él se interesaba, pero no en el comunismo, sino en una muchacha. Prácticamente se mete a esta fracción simplemente por ir detrás de la muchacha, ¿no? Cuando la muchacha pues lo ve nada más como un amigo y se va con otro, él termina pues saliéndose de la parte política e ideológica y decide que no, que eso no es para él, ¿no? En el trayecto prácticamente él se desentiende casi que por completo de la política y pues posiblemente por despecho mucho más que por otra razón. Ambrosio, por su lado, rememora los viajes que él llevaba a cabo para Cayo Bermúdez, porque él comienza siendo, bueno, digamos que el trabajo principal de Ambrosio siempre ha sido chofer, e inicia siendo el chofer de Cayo Bermúdez. Así que él inicia rememorando todo lo que hizo para Cayo, incluyendo pues obviamente manejar a altas horas de la noche para que Cayo fuera a hacer sus extorsiones emocionales, entre comillas, incluso alguna vez participar en una represión de una manifestación. Y digamos el libro transcurre entre ese ir y venir entre Ambrosio y Santiago, como los dos van rememorando, y por supuesto se sale de la conversación de cuando en cuando Mario Vargas Llosa para contarnos como que extractos bastante puntuales de la vida política, social, económica del Perú de ese tiempo. Como sea, Santiago es descendiente de una acaudalada familia y se dedica pues prácticamente a ser un rebelde. Él se rebela en contra de todo el estilo de vida que llevan sus padres y sus hermanos. Su padre, un personaje bastante importante dentro del libro, se llama Fermín Zavala. Como quiera, Santiago se va de la casa y gracias al papá y al tío Clodomiro, vean nombrecito, por favor, a su próximo hijo, póngale Clodomiro. Consigue un trabajo en la Crónica. Ese es el nombre del diario, del periódico, pues, en el que él comienza a trabajar y prácticamente se convierte en una parte importantísima de su vida, de la vida de Santiago. Por su lado, Ambrosio deja de trabajar para Cayo y se queda como chofer de Fermín Zavala, que es, repito, padre de Santiago. Pero ya llegamos a esto. Como quiera, Cayo Bermúdez va empezando a acumular dinero y poder. Y para mostrar ese dinero y poder, convierte a Hortensia, que es una artista de cabaret, digamos, muy famosa de ese tiempo, la convierte en su amante y la lleva a vivir a una casa lujosa, bonita, de esas casas que al menos yo solo veo así como en la televisión y en películas. Y Cayo mismo también se encarga de llevar a Queta, que es una mujer muy hermosa, es una prostituta, que la lleva para que conozca a Hortensia, porque sabe que a Hortensia le va a gustar. Así que ambas comienzan a tener una relación amorosa, amistosa, que viene siendo patrocinada por el mismísimo Cayo Bermúdez. De nuevo, Ambrosio, como quiera, se ve envuelto en el devenir violento de la época y en más de alguna ocasión, como le decía yo, participa en una represión de alguna manifestación y etcétera, etcétera, aunque tal vez no esté él muy a favor de la violencia, pues, pero pues que es su trabajo. Eso es otra parte importante de la personalidad de Ambrosio. Él es un servil. Ahora, las razones es posiblemente porque a él se le describe como una persona de color. Así que, pues,
siendo que Latinoamérica no es muy común, digamos, en Perú en específico, igual que en mi país, El Salvador, no es muy común ver a gentes de afroamericanas, digamos, o de color en este caso, en realidad, eh, pues se siente un poco marginado y por consiguiente él se dedica a ser servil. Volviendo a Ambrosio, repito, esto es antes de que él se convierta en chofer de Fermín Zavala, quien además es chantajeado, Fermín Zavala quiero decir, es chantajeado digamos que emocionalmente por parte de Cayo, quien le hace ver que aún tiene, como quien dice, le tienen la cola machucada a Fermín Zavala, porque están vigilando a Santiago, quien en su momento, si usted se recordará, lo dije hace unos minutos, participó en una célula comunista, en una fracción comunista dentro del Perú. Además, él, Fermín Zavala, tiene dinero y poder. Así que Cayo Bermúdez le hace ver que te estamos vigilando, pajarito. Te tengo en la mira, muchacho. Volviendo a Santiago, y le recuerdo, porque estoy aquí que voy que a Ambrosio, que voy a Santiago, es precisamente porque el libro va así precisamente, ¿no? De repente habla Santiago, de repente habla Ambrosio, de repente se sale de la conversación y empieza a explicar partes puntuales. Pero, digamos, la parte, el meollo del asunto es la conversación entre Santiago y Ambrosio en la catedral. Volvamos. Santiago se recuerda el momento exacto en que comienza a odiar el trabajo en la crónica, porque llega un momento en que él empieza a pensar, ¿cuándo fue que empezaste a detestar el periodismo, Zabalita? Porque él se dice a sí mismo, al igual que todos sus amigos le dicen Zabalita. Y llega un momento en que se da cuenta, y es cuando tiene que cubrir forzosamente la nota del brutal asesinato de Hortensia, que en ese momento al menos ya es la ex amante de Cayo Bermúdez. Ahora, esa investigación no termina en nada y prácticamente vamos a llegar al final y espero recordarme de explicarle el porqué. En toda cuestión, pues, en todo caso, pues, por presión política y personal hacia el director de la nota, hacia quien está dirigiendo el reportaje, la investigación no termina en nada. Y espero, repito, recordarme de explicarle el porqué al final. En fin, es ahí donde Santiago se da cuenta de que hay ciertas cosas dentro de su trabajo que definitivamente no le gustan. Como eso, tener que callarse por presiones políticas, por lo que puede llegar a suceder si se llega a publicar esto que están investigando. Santiago se da cuenta además de que hay un rumor de que el papá, Fermín Zavala, es homosexual. Y entonces en el momento él se siente como que traicionado por las razones que sean. Él se siente traicionado y decide confrontar al papá y decirle, hey, papá, ¿qué pasó aquí? Quiero que me expliques. El papá le dice, son rumores, hijo. O sea, y el papá siempre, y eso sí es muy de admirar de Fermín Zavala, siempre le ha demostrado un enorme cariño a Santiago, tal vez mucho más que a sus hermanos, al Chispas y a la Teté. Así se hacen llamar en el libro. En fin, la discusión termina como quien dice despejando la duda de que Fermín Zavala fuese homosexual y Santiago termina contento con la idea de que no era homosexual. Volviendo a Ambrosio, trabajando para Fermín Zavala, reencuentra a su amor perdido, cuyo nombre es Amalia. Estuvo casada por un tiempo, pero desafortunadamente enviudó. Muy joven además, y el ex esposo pues fue prácticamente, de cierta forma fue asesinado. Lo mantuvieron preso y luego le hicieron la vida imposible porque él también pertenecía, digamos, a la fracción, a una fracción que estaba en contra de Odría. Así que él termina pues prácticamente muriendo, si usted quiere, de decepción. No realmente, pero podríamos decir que sí. Poco a poco, Amalia comienza a salir de nuevo con Ambrosio, muy en contra de su propia lógica, y vuelve a enamorarse de Ambrosio. Y llega un momento en que termina también embarazándose de Ambrosio. Hay que decir, el primer hijo de Amalia, pues
resulta que el embarazo es un poco complicado y le dicen no te vuelvas a embarazar. ¿De acuerdo? Pero en fin, eso para más adelante. Santiago se pelea constantemente con sus papás, específicamente con su padre, con Fermín Zavala, y poco a poco se va alejando de ellos, sobre todo porque el papá insiste en que él debería, uno, de terminar la carrera de abogado y dos, de hacerse cargo de los negocios que él tiene en Perú. Como sea, mientras él se dedica a cubrir, en un momento determinado lo mandan a un pueblo muy alejado y tienen un accidente, sus compañeros y él. Sin embargo, el que termina más amolado es él. Así que va al hospital y ahí conoce a Ana. Y pues poco a poco empiezan una relación amorosa. Él, muy en contra de su voluntad, termina dándose cuenta de que sí, tal vez la quiere y que sí, ¿por qué no? ¿Y si nos casáramos? Sí, así. Si usted lo recuerda, yo le dije, Santiago es pusilánime. Así que esto es una cosa importante dentro del libro, es darnos cuenta de que a Santiago casi todo lo que tiene se le fue poniendo en la boca y él no hizo más que masticar. Él nunca trabajó por esa comida. ¿Ya? No estoy diciendo que fuese un desobligado, que conste, me refiero a que todos se lo fueron poniendo. Él entró a la universidad pues porque tenía que entrar. Él entró a la fracción comunista porque no porque le interesara, sino que por la muchacha. Él llegó a la Crónica gracias al tío Clodomiro y a su papá, que le consiguieron el trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que él se da cuenta de eso. Él está consciente de eso y empieza a sentirse rutinario, mediocre, pusilánime, pero llega a abrazar su mediocridad, su pusilanimidad. Volvamos a Ambrosio, y resulta que él termina huyendo de Lima luego de las revueltas contra Odría y Cayo Bermúdez, quien, por cierto, tiene que salir huyendo de Perú, porque, pues, prácticamente le dicen a Odría, o haces que Cayo renuncie, o te botamos de la presidencia, así de fácil, porque hay revueltas incluso militares y todo, que están totalmente en contra de Cayo Bermúdez. Así que Cayo decide salir huyendo y deja a Hortensia, aún viva para ese momento, por cierto, sola y sin apoyo económico. Así que Hortensia tiene que comenzar de nuevo su vida de búsqueda de asidero económico prácticamente. Sin embargo, llega un momento en que conoce a un artista, entre comillas, español, si mal no recuerdo se llama Roberto, que empieza a aprovecharse de ella, le empieza a dejar en la bancarrota, pero ella enamoradísima del bendito Roberto. Así que bueno, eso es parte, digamos, de lo que termina siendo la perdición de Hortensia en términos económicos, ¿no? Queta se porta muy bien con ella porque son muy amigas y todo lo que usted quiera, pero pues vamos, que no la puede mantener, ¿no? Porque pues Queta tiene al final de cuentas un salario de prostituta, ¿no? Y pues obviamente no le alcanza, ¿no? Volviendo a Ambrosio, como le decía yo, él tiene que salir de Lima huyendo y se va por supuesto con Amalia y se va a alojar a un pueblo que se llama, yo no sé cómo se pronuncia, supongo que Pucallpa, pero no estoy seguro, se escribe Pucallpa con dos L's, así que supongo, repito, que se llama Pucallpa, pero no estoy seguro. Usted del Perú, hágame el favor y dígame cómo se pronuncia, Pucallpa como con Y o Pucallpa, como sea. Ahí ya llevan a su hija, pues la hija de Amalia y de Ambrosio, cuyo nombre es Amalia Hortensia, porque Amalia estuvo trabajando con Hortensia, la ex amante de Cayo Bermúdez, y se encariña muchísimo con ella, y cuando se da cuenta de que ella muere, que Hortensia está muerta, pues se trauma, pero para, como quien dice, mantener vivo el recuerdo de Hortensia, le pone a su hija Amalia Hortensia. En fin, Ambrosio termina intentando conseguir un trabajo decente ahí en Pucallpa, vamos a llamarle Pucallpa de momento, y también intenta hacerse hombre de negocios porque se va, digamos, en una sociedad con Hilario, que es un desgraciadísimo que le termina prácticamente robando la plata. Entonces, y en todo caso, vuelve a embarazar a Amalia y pues tiene que llevarla al hospital porque ella empieza a tener una especie de hemorragias. Y Amalia recuerda que le habían dicho en el hospital, luego de tener a Amalita Hortensia, que no debería de embarazarse de nuevo porque podría morir. Y efectivamente, Amalia termina muriendo.
Santiago termina reconciliándose con la familia a la muerte de su papá, de Fermín. Sin embargo, ellos siempre, bueno, Santiago decide mantener una relación así como de lejitos, mientras espera junto a su esposa el primer hijo. Una de de los grandes resentimientos, digamos, de los grandes arrepentimientos de Santiago es precisamente darse cuenta de que el padre murió creyendo que él estaba enojado con él, con su padre, y no era así, pero nunca se lo dijo. Y eso va a acompañarlo prácticamente por el resto de sus días. Como quiera, Ambrosio, molesto con el dueño de la funeraria, con quien se supone que tenía una sociedad, decide robarle un autobús y desbarrancárselo, pero luego termina vendiéndolo como que por pedazos y termina vendiéndolo por una nada, con lo suficiente para poder regresar a Lima, de Pucallpa a Lima. Y pues ahí prácticamente empieza a andar en la mendicidad. Luego, de puro milagro, se encuentra con un desconocido que se convierte en su amigo y que gracias a él le consigue un trabajo en la perrera municipal para andar capturando perros, que es precisamente en donde inicia la novela. Y finalmente, quizá el último párrafo de la novela es... bueno, digamos los últimos párrafos, porque le pregunta a Santiago, ok, pero aquí estás como que temporal, ¿qué vas a hacer cuando ese trabajo temporal termine? Y le leo exactamente el último párrafo. Lo que había estado haciendo antes de que el administrador lo hiciera llamar con el páncreas y le dijera, ok, échanos una mano por unos días, aunque sea sin papeles. Trabajaría aquí, allá, a lo mejor dentro de un tiempo había otra epidemia de rabia y lo llamarían de nuevo. Y después aquí, allá. Y después, bueno, después ya se moriría, ¿no, niño? Así de cruel. Así de despiadado. Este libro es en realidad, como se dará cuenta, vuelvo y repito, podría llamarse el diario de un mediocre, de un pusilánime. Pero no solo me refiero a Santiago, me refiero a Ambrosio. Y me refiero, bueno, no yo, posiblemente Mario Vargas Llosa se refiera al país en ese momento histórico específico de Manuel Odría. Porque en muchas ocasiones dentro del libro se menciona, ok, vamos a derrocar a Odría y no sé qué, y no sé qué. Y luego siempre hay alguien que pregunta, ok, pero ¿y el que viene después? ¿No va a ser lo mismo? No hay nada más atemporal y por consiguiente más vigente que esa decepción hacia la política. Me atrevería a decir a nivel latinoamericano. No sé en el resto del mundo, pero en Latinoamérica casi que lo podría asegurar. Volvamos, porque lo logré recordar, al caso del asesinato de Hortensia. Las partes finales del libro, antes de esta última estrofa que es verdaderamente demoledora, antes de llegar a esto, hay una conversación entre Ambrosio y Queta, porque Ambrosio termina convirtiéndose en cliente frecuente de Queta. Y por consiguiente termina con también siendo los dos, bueno, sobre todo de Ambrosio hacia Queta, un confidente, porque Ambrosio le termina contando un montón de cosas. Entre ellas, que él, Ambrosio, era el amante de Fermín Zavala, el padre de Santiago Zavala. Sin embargo, Ambrosio le tiene mucho cariño a Fermín Zavala, y no precisamente porque sean amantes, sino que porque le da lástima. Él, dentro de su servilismo, termina accediendo precisamente por servil, pero termina tomándole cariño porque se da cuenta de que Fermín no está a gusto con su homosexualidad, sobre todo si usted piensa en esos años, entre, digamos, los finales de los 40, mediados de los 50. ¿Se imagina usted el problema en toda Latinoamérica, no solo en Perú, de ser un homosexual? Así que, por consiguiente, Fermín se siente mal consigo mismo, pero él es lo que es y siente lo que siente
hacia Ambrosio, porque siempre se sintió atraído y es precisamente por eso que Cayo termina cediéndole a Fermín Zavala, a su chofer, a Ambrosio. Casi que es una movida política si usted lo piensa con detenimiento. Como sea. Ambrosio le cuenta a Queta sus sentimientos encontrados cuando está con Fermín Zavala, cuando tiene que hacer de amante de Fermín Zavala. Y Queta, en un arranque de imprudencia, se lo cuenta a Hortensia, que empieza, una vez que es dejada por Cayo Bermúdez, a chantajear a Fermín Zavala pidiéndole dinero y diciéndole, pues obvio, que si ella habla, se va a fregar. Pues porque todo el mundo se va a dar cuenta que es homosexual y todo lo que eso conlleva, porque pues la familia obviamente no se enteraba. Posiblemente al final la esposa, Zoila, sí se entera. Pero antes de eso, no es nada de eso. Así que, como usted se imaginará, pues Fermín se mantiene dándole dinero y llega un momento en que Ambrosio le llega a confrontar a Queta y le dice, dígale a su amiga que deje de ser tan mala gente, o habrá consecuencias. Así que al final del libro queda la interrogante, ¿quién mandó matar a Hortensia? ¿Fue Cayo Bermúdez para que no hablara de todas las atrocidades que él hizo mientras ella fue su amante? ¿Fue Fermín Zavala para evitar que ella llegase a abrir la boca en un momento determinado? ¿O fue Ambrosio, simplemente por cariño hacia Fermín Zavala, y para evitar, por supuesto, que en un momento determinado él también saliese manchado con esa mala noticia, porque no le convenía que también su esposa, Amalia, se enterase? Esa es una de las interrogantes que nosotros como lectores tendremos que resolver. Y este es el fin del maravillosísimo libro de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Si hay un libro, quiero aclarar, casi todos los libros de Mario Vargas Llosa me gustan, pero si yo debería recomendar por lo menos uno, sería este. Léalo. Créame, lo va a disfrutar de principio a fin. Mario Vargas Llosa, sin lugar a dudas, es uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana. Sin lugar a dudas, categóricamente le puedo decir, usted necesita leer este libro. Es simplemente precioso. Y no le digo más, excepto lo de siempre. Lea el libro. Lea, en general. El conocimiento es poder. Nos vemos a la próxima.